Historia de terror, el pacto del charro negro. La madrugada era densa y opaca, como si el mismo cielo supiera lo que estaba por desatarse. En un rincón olvidado de la Sierra de Puebla, entre caminos de tierra roja y árboles torcidos por el viento y el tiempo, se encontraba el pueblo de San Gregorio. Una comunidad pequeña, de esas donde todos se conocen, donde los secretos se entierran con los muertos, y a veces, no del todo. Don Aurelio era un hombre respetado en el pueblo, viejo de rostro arrugado como la corteza de un sabino, con la mirada siempre alerta y la voz rasposa por el mezcal y los años. Era el último de los antiguos, de los que sabían las historias que no se cuentan en voz alta, las que solo se susurran cuando el viento sopla raro y los perros aúllan al vacío. Una de esas historias era la del charro negro. Según don Aurelio, esa figura de sombrero ancho, caballo de ojos rojos y traje impecable de charro, era un demonio antiguo, uno que ofrecía pactos a cambio de riquezas, poder o venganza. Siempre aparecía cuando alguien tenía el alma quebrada por el deseo o el odio. Y siempre cobraba su parte. A veces rápido. A veces décadas después. Pero siempre cobraba. Mateo, un joven de 17 años, escuchaba esas historias con una mezcla de risa nerviosa y fascinación. Era huérfano desde los 12. Su madre había muerto de pena, como decían las viejas, después de que su padre desapareciera en circunstancias extrañas. Lo último que se supo de él fue que había sido visto montando su caballo rumbo al río, en la noche más oscura del año, justo cuando la luna no se dejaba ver. La vida de Mateo no era fácil. Vivía con su tía Felipa, una mujer fría, áspera, que siempre lo trataba con desprecio. Lo obligaba a trabajar en el campo desde la madrugada y apenas le daba un plato de comida al día. «Tú no vales lo que valía tu padre», le repetía con veneno en la lengua. Mateo, lleno de rabia y dolor, comenzó a odiarla en silencio. Soñaba con escapar, con hacerse rico, con que un día ella desapareciera como su padre. Una noche, después de una golpiza más fuerte de lo normal, Mateo salió al monte, sangrando del labio y con los puños apretados. Se sentó bajo un mezquite viejo, ese donde decían que los brujos colgaban animales en sacrificio. Sin pensarlo mucho, gritó al cielo: «Quiero que desaparezca. Quiero que sufra como me ha hecho sufrir. Daría lo que fuera por verla pagar». El viento se detuvo. Los grillos callaron. Y entonces, el silencio fue roto por el trote de un caballo que no venía de ningún camino visible. De entre la neblina que no estaba antes, surgió una figura. Alta. Imponente. Con botas relucientes, espuelas que sonaban como cadenas, y un sombrero tan grande que ocultaba su rostro, salvo por una sonrisa blanca, casi luminosa. ¿De veras lo darías todo?, preguntó el extraño, con voz profunda, como si hablara desde dentro de un pozo. Mateo tragó saliva. Supo de inmediato quién era. No necesitó que se presentara. Sintió un escalofrío que le trepó por la espalda. Tú eres el que da lo que nadie más puede dar. El charro bajó la cabeza, y por un instante, sus ojos brillaron rojos bajo la sombra del sombrero. Pero todo tiene un precio. Mateo no sabía si correr o quedarse. Pero su odio fue más fuerte. Su rabia habló por él. Quiero que Felipa desaparezca. Quiero que pague por todo lo que me ha hecho. Hecho, dijo el charro, levantando una moneda negra y arrojándola al suelo. Cuando el gallo cante 3 veces, el trato estará cerrado. Y desapareció. Mateo se quedó ahí, helado, temblando, mientras la moneda negra se hundía sola en la tierra. Al volver a casa,
encontró todo en silencio. No había luz. No había voz. No había tía. La puerta estaba abierta. Y dentro, una escena imposible, la mesa servida con pan recién hecho, la silla de Felipa volcada, y sobre ella, marcas de herraduras carbonizadas. Como si un caballo hubiera estado dentro de la casa. Mateo no volvió a ver a su tía. Nadie en el pueblo supo qué pasó. Algunos dijeron que se había ido por vergüenza. Otros, que había enloquecido y se metió al río. Pero Mateo sabía. Sabía que el charro negro cumplía. Durante los siguientes días, la suerte de Mateo cambió. Una anciana rica que vivía sola murió, dejándole su casa por lástima. El notario del pueblo dijo que eso estaba en el testamento. Nadie lo entendía. Pronto, Mateo encontró dinero enterrado en la milpa, joyas antiguas. Y un comprador anónimo le ofreció una fortuna por unas tierras que él ni siquiera sabía que tenía registradas a su nombre. Mateo se convirtió en el joven más rico del pueblo. Con apenas 18 años, tenía casa, tierras, animales. Todo el mundo lo respetaba. Pero él no sonreía. No dormía. Porque cada noche, desde aquella del pacto, escuchaba cascos en el techo. Escuchaba una risa baja y metálica que venía desde los rincones más oscuros de la casa. Y a veces, cuando cerraba los ojos, veía a su tía Felipa, no como era, sino como una figura deformada, arrastrándose entre las sombras, con la piel llena de ceniza y los ojos vacíos. Don Aurelio, al enterarse de la historia, se le acercó un día en la plaza. «Tú hiciste trato con él, ¿verdad?». Mateo no respondió. «Eso no termina nunca, muchacho», le dijo el viejo. «El charro te da lo que pides, pero luego empieza a cobrar lo que no sabías que habías ofrecido». Esa noche, Mateo soñó con un abismo. Y dentro del abismo, su reflejo, colgado de cadenas hechas de espuelas, mientras el charro reía montado sobre su caballo de fuego. El tiempo pasó. Mateo empezó a enfermar. Las riquezas seguían, pero su cuerpo se marchitaba. Como si por cada peso que ganaba, perdiera un año de vida. Y entonces lo entendió, no solo había pedido la muerte de su tía. Había entregado su alma. Y lo peor, apenas comenzaba. Mateo ya no dormía. Las noches eran un desfile de horrores, susurros que salían de las paredes, sombras que se deslizaban bajo las puertas. Todo su cuerpo estaba cubierto de marcas negras, como si manos invisibles lo apretaran cada noche. El médico del pueblo no encontraba explicación, lo llamaba estrés agudo o delirio postraumático, pero don Aurelio sabía la verdad. Y Mateo también. Una tarde, Mateo se presentó en la casa del viejo con ojeras hasta la barbilla. Se veía más flaco, más gris, como si la vida se le escapara por los poros. «Quiero romper el pacto», dijo, apenas con voz. Don Aurelio lo miró largo rato, sin decir nada. Luego suspiró y lo hizo pasar. Sacó una caja vieja de madera tallada, llena de papeles antiguos, figuras de cera y un crucifijo negro que parecía hecho de ceniza petrificada. «No se rompe, se negocia. Pero te advierto algo, ningún trato con el charro se termina sin otro precio. ¿Estás dispuesto?». Mateo asintió. No le importaba el costo. Quería paz. Quería dejar de ver a su tía en sueños, arrastrándose entre fuego y cadenas. Quería dejar de escuchar al caballo galopando sobre su techo cada madrugada. Don Aurelio comenzó un ritual. Encendió velas negras, colocó maíz en forma de cruz en el suelo y dibujó un círculo con sal mezclada con cenizas de hueso. Mateo se sentó en el centro, temblando.
El viejo empezó a cantar en náhuatl, con una voz que no parecía suya. Los muros temblaron. El aire se volvió espeso. Y entonces, el fuego de las velas se tornó azul. El caballo del charro relinchó en la distancia. El aire olía a azufre. Vino, dijo don Aurelio, pálido. Pregunta. Mateo cerró los ojos, apretó los dientes y gritó. Quiero que me devuelvas el alma. Quiero romper el trato. El charro apareció. No como la vez anterior, elegante y sereno, sino furioso. Sus ojos eran dos carbones encendidos, y su sonrisa se había alargado como un tajo. ¿Romperlo?, dijo con voz de trueno. Ya lo firmaste, ya lo gozaste. El precio es el precio. Quiero pagar de otra forma. Cámbialo. Haz otro trato, suplicó Mateo. El charro lo miró por un largo instante. Luego alzó una mano y señaló al viejo. Entonces alguien más debe ocupar tu lugar. Don Aurelio dio un paso atrás, sorprendido. No. Eso no, gritó. Pero Mateo no respondió. No lo pensó. No lo meditó. Solo lo dijo. Sí. El charro sonrió. En ese instante, un grito rompió el silencio. El cuerpo de don Aurelio fue lanzado contra la pared, se retorció como si ardiera por dentro. Mateo lloró, pero no se detuvo. Sabía que el viejo moriría por su culpa, pero no podía seguir cargando su cruz. El charro se desvaneció. Y el silencio volvió. Mateo cayó al suelo, libre. Las marcas de su cuerpo desaparecieron. Los cascos en el techo cesaron. Durante días, todo fue calma. Pero la conciencia lo atormentaba. Había vendido otra alma. Como si el ciclo nunca se rompiera, solo cambiara de víctima. Pasaron semanas. Mateo se volvió huraño. Ya no salía de casa. Nadie sabía qué hacía. Hasta que una noche, un niño del pueblo desapareció. Su madre juraba que lo vio hablar con un señor de sombrero negro y ojos rojos. Al día siguiente, otro niño desapareció. Luego una anciana. Luego un perro, que apareció destripado frente a la iglesia con una moneda negra en la boca. La gente comenzó a murmurar. A tener miedo. Y todos recordaron a don Aurelio, el único que sabía detener al demonio. El pueblo estaba desprotegido. Mateo supo que había desatado algo peor que su propio castigo. El charro no se había ido. Estaba suelto. Y había tomado a San Gregorio como coto de caza. Intentó detenerlo. Quiso repetir el ritual. Buscó en los libros que le dejó el viejo. Pero nada funcionaba. Una noche, desesperado, quemó todos los billetes que había guardado. Enterró las joyas. Regaló sus tierras. Fue a la iglesia y se confesó de rodillas. Pero el padre Sergio, al escucharlo, le cerró la reja del confesionario con un susurro tembloroso. Eso no lo perdona ni Dios. Y luego desapareció. Mateo, acorralado por la culpa, comenzó a ver al charro a plena luz del día. En el reflejo de los charcos. En el cristal de las ventanas. En los ojos de los animales. Siempre mirándolo, siempre sonriendo. A veces, lo escuchaba cantando desde el campo, una vieja tonada de mariachi, lenta, desafinada, como si viniera del fondo de una caverna. El pueblo comenzó a vaciarse. Muchos huyeron. Otros murieron de susto. Algunos simplemente desaparecieron. Y Mateo, consumido,
entendió que el pacto no era solo suyo. Que el charro estaba usando su alma como puerta. El charro negro no quería solo venganza, ni poder. Quería territorio. Tierra bendecida por el dolor, la sangre y la traición. Y Mateo había sido el primer ladrillo de su templo. Un día, el joven se internó en el monte con una soga y una cruz. Subió al cerro más alto, donde los antiguos hacían rituales a los dioses del maíz y la lluvia. Cavó una tumba. Se metió dentro. Y escribió una carta. Nadie supo qué decía. Pero dicen que, desde entonces, cada que alguien encuentra la cruz enterrada en ese lugar, escucha una voz que pregunta: ¿lo harías tú también? ¿Entregarías un alma por paz? Y al fondo, en el viento seco de la sierra, se oye el galope de un caballo, que nunca se detiene. Años después, el pueblo de San Gregorio ya no figuraba en los mapas. Lo poco que quedaba eran ruinas cubiertas por maleza, estructuras carcomidas por el tiempo, y un silencio espeso que ni las aves se atrevían a romper. Sin embargo, cada tanto, llegaban curiosos. Buscadores de leyendas. Cazadores de fantasmas. O simplemente almas perdidas que querían empezar de nuevo sin ser encontradas. Una de esas personas fue Lucía, estudiante de antropología de la UNAM. Su tesis trataba sobre los pactos en la cultura popular mexicana y el mito del charro negro. Al escuchar sobre San Gregorio en una vieja entrevista radial, no pudo resistirse. Viajó sola con una cámara, una libreta y la firme intención de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Al llegar, encontró el pueblo como si hubiera sido detenido por la muerte, ropa colgada aún en los tendederos oxidados, platos con restos petrificados en las mesas, juguetes rotos a la entrada de las casas. Como si todos hubieran salido y nunca más regresado. El aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y tierra removida. Lucía montó su campamento en lo que alguna vez fue la escuela primaria. Pasó los primeros días explorando, tomando fotos y grabando sonidos ambientales. No tardó en notar que durante el día, todo parecía normal. Pero al caer la noche, algo cambiaba. Los árboles crujían demasiado. El viento soplaba en direcciones opuestas. Y su cámara captaba cosas que sus ojos no veían. La tercera noche, revisando el material, vio una figura al fondo de un callejón en una de las tomas. Alta, con sombrero, y con los ojos, como carbones encendidos. La figura no estaba cuando grabó. Lucía intentó calmarse. Pensó en trucos de luz, pareidolias, sugestionarse con leyendas. Pero en el fondo, algo la empujaba a quedarse. Fue entonces cuando encontró la tumba. Subió al cerro, siguiendo las indicaciones de un mapa hecho a mano que encontró en una casa marcada como la de Mateo G. En lo alto, entre piedras volcánicas y raíces torcidas, halló la cruz. Era de madera podrida, cubierta de símbolos tallados que no reconocía del todo. A sus pies, un montón de tierra removida recientemente. Lucía cavó. Encontró un saco de cuero, protegido con una manta vieja. Dentro, una carta, ya casi deshecha por el tiempo, pero aún legible. Decía: si lees esto, no busques más. Yo fui el primero, pero no seré el último. Mi pacto desató una grieta que no se puede cerrar. El charro ya no necesita tratos. Ya tiene su puerta abierta. Cada palabra tuya, cada deseo tuyo, él lo escucha. Y siempre responde: huir no sirve.
Orar no sirve. Solo queda advertir o entregarse. Porque en este lugar, Él manda. MG. El aire se congeló en ese instante. Una sombra cubrió el sol. Lucía levantó la mirada y, por un segundo eterno, lo vio, el charro, sobre su caballo negro como la noche, quieto, observándola desde la distancia. No hizo nada. No dijo nada. Solo la miró, y luego giró, alejándose a paso lento. Lucía huyó del cerro, con la carta en el pecho. No regresó a su campamento. Corrió sin parar hasta encontrar la carretera. Un chofer de tráiler la recogió, temblando, sin zapatos, sin su cámara. Lo único que salvó fue la libreta con sus notas y la carta. Meses después, publicó su tesis. Nadie le creyó del todo. Dijeron que era una mezcla de mito y ficción, una exageración para impresionar. Pero la carta la mostró en conferencias. Y más de una vez, tras hacerlo, la grabación del micrófono captó un susurro profundo que decía, ¿y tú, qué me darías? Lucía se obsesionó. Comenzó a investigar otros pueblos fantasmas. Encontró patrones. Todos tenían un origen en algún trato con un hombre elegante, vestido de charro, que aparecía cuando más lo necesitaban. Las desapariciones aumentaron en otras regiones, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Siempre con la misma señal, una moneda negra dejada en el umbral. Lucía dejó la universidad. Nadie la vio más. Solo se supo de ella por un video que subió a internet antes de desaparecer. En él, se le veía sentada frente a una cruz de piedra, con el rostro pálido y las manos temblando. Él no es una leyenda, decía. El charro negro es real. Y no es un espíritu. Es un demonio antiguo. Un recolector de almas. Ya no espera a que lo llamen. Ya camina entre nosotros. Si ves una moneda negra, no la toques. Si escuchas cascos en la noche, no abras la puerta. Y si alguna vez escuchas una voz que te dice ¿quieres?, no respondas. Porque no hay vuelta atrás. El video termina con un grito ahogado. Y luego, el sonido inconfundible de un caballo galopando. La grabación fue eliminada a las pocas horas. Pero ya era tarde. Miles lo habían visto. Y algunos habían respondido sí. Hoy, hay pueblos donde no se duerme de noche. Donde las iglesias están cerradas y los perros no ladran. Donde la gente se persigna cada vez que pasa junto a una sombra con sombrero. Porque saben. Porque recuerdan. Porque el charro negro nunca deja una deuda sin cobrar. Y cada vez está más cerca.